para desarrollar esto? Sí. ¿Dónde están los propietarios del capital? ¿Por qué razón? Porque ellos tienen una tremenda masa de plusvalía que sacan por la explotación del trabajo. Habían unos decretos de la República Socialista del año 30, ¿no es cierto?, que indicaban que se podían intervenir empresas cuando dejaban de funcionar. Por lo tanto, aquellas empresas que los dueños se negaban a venderla, si tenían sindicatos favorables a la unidad popular, estos obreros organizaban huelga, paralizaban la empresa. Y al estar paralizada, la unidad popular aplicaba el decreto de intervención y nombraba un interventor. El Estado de Chile al año 1970 tenía unidades productivas alrededor de 35, 40. A mayo del año 1973, porque después la contabilidad se pierde en el vértigo de los últimos meses del gobierno del presidente Allende, supera las 500, de todo tipo. El profesor Horacio Castro participó activamente en la capacitación de los trabajadores de las empresas que eran intervenidas por el Estado. Y tú le hacías clases a los trabajadores. ¿Y qué le enseñabas exactamente? Historia de Chile, historia de los procesos económicos, los procesos políticos. En el fondo mi responsabilidad era la formación social de los trabajadores, pero así se entregaban asignaturas básicas como lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y especialidades que en acuerdos que se establecían con la empresa señalaba cuáles eran aquellas áreas que necesitaban perfeccionarse. Es preciso educar a todo nivel, al niño y al adulto, porque el hombre dinámico es producto de la cultura espiritual. Existe por lo menos el mito de que durante la UP las empresas estaban prácticamente detenidas porque los obreros no las sabían manejar, etcétera, etcétera. Probablemente las relaciones eran menos verticales, menos autoritarias, relaciones más abiertas, más democráticas. Y en esos procesos es re importante la convicción y la conciencia personal y lo más probable es que muchos no la tuviesen. O las personas que conducían las empresas no tuvieran los niveles de experticia o de capacidades requeridas para esas circunstancias. En la Unidad Popular, la Corfo llegó a controlar 507 sociedades industriales, bancarias, comerciales y de servicios, concentrando la propiedad en manos del Estado como nunca antes. Su planta de funcionarios subió de 1.000 a 6.500, con la consiguiente implementación de edificios, oficinas, muebles y equipamiento, convirtiéndose en un gran globo burocrático difícil de manejar. Durante el gobierno de Salvador Allende, la Corfo manejaba desde fábrica de electrodomésticos hasta fundos y propiedades mineras. Eso hacía urgente una coordinación. Fue así como se creó el proyecto 5, que contemplaba la gestión de información a través de una red tecnológica interconectada. 5 es un sistema cibernético de telecomunicaciones para interconectar las empresas de un país. Corfo había estatizado o estaba participando de muchas empresas, o sea, yo creo que una cantidad inmensa de empresas que le tenían que informar, cómo estaba la gestión de ellos. En ese momento en Gran Bretaña había un gurú de la cibernética que se llamaba Stafford Beer, que tenía su empresa llamada Sigma. Un día le mandé una carta a Stafford Beer y le dije, mire, recién llegado le planteé el problema y resultó que al final vino para acá e inventamos el famoso Proyecto 5 como una manera de empezar a atacar este problema, la complejidad. Si había una empresa en Castro, la red para llegar al IBM 360, que era el único computador que había en Chile, en la Universidad de Chile en ese momento, un monstruo enorme que hoy día nos parecería ridículo. La red consistía quizás en una persona que salía corriendo de la empresa. Se subía a un caballo, llegaba al borde del Chacao, tomaba una lancha y después llamaba por teléfono a Puerto Montt, porque no había teléfono en la isla. Llamaba por teléfono a Puerto Montt, que era el lugar donde había un telex. Recitaba los datos y eran enviados a Santiago. Entonces nos centralizaban toda la información en la central de teles que teníamos nosotros acá en el 8º piso. Nosotros habían unos especialistas que codificaban la información, nosotros la traspasábamos al papel y luego se la enviábamos al Comité Económico de Ministros. Entonces ahí uno sabía cómo estaba la producción en general acá en Chile. Se estableció, gracias a esta metodología, más que a los instrumentos tecnológicos, ¿no? Una manera de atacar emergencias rápidamente y atacar problemas. Y eso en el Estado
ser rápido y flexible es un capital enorme. Esa era la revolución que planteaba Cinco, que desgraciadamente estuvo full operativo en agosto del 73. A los problemas derivados de su expansión, la Corfo debió sumar los altísimos déficits operacionales de las empresas del área social, que la dejaron prácticamente en la bancarrota. Las empresas durante la UB estaban manejadas por un interventor que era camarada o compañero de lucha de alguien, y a él no le interesaba mucho si la fábrica de refrigeradores producía refrigeradores o no. Estaba y lo habían puesto ahí, y la cosa funcionaba mal. No había la necesaria experiencia y preparación para manejar de la noche a la mañana tanta empresa. Allende no tuvo ningún crédito de Estados Unidos, le cerró el crédito. Y se les desencadenó una inflación brutal, 300% al año. Cuando el 11 de septiembre de 73 asumió la Junta Militar, el día anterior, el 10, días antes, Allende señaló en un discurso público que quedaba trigo para hacer pan para 2 días. Las arcas del Banco Central estaban absolutamente vacías. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República... El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 marcaría el inicio de la época más dura que le ha tocado vivir a la corporación. Primero nos suspendieron a todos y luego determinaron quiénes podían volver y los demás fueron despedidos. Habían secretarios que quedaban sin jefe. Entonces las secretarias, ¿qué es lo que hacían? Llegaban tempranito, marcaban su tarjetita, se metían a la oficina y cerraban la oficina por dentro para que ojalá que ni supieran que ella estaba ahí.